Tech Sounds presenta Con su permiso. Hola, ¿qué tal? Con su permiso, soy Azucena Rojas y hoy vamos a hablar de las crisis bancarias de los bancos en Estados Unidos y en Europa, con la pregunta que seguramente muchos de ustedes se han estado haciendo. ¿La gripa que se originó en Estados Unidos originará una pulmonía en México o no? ¿Qué implicaciones tendrá a nivel mundial? Un crecimiento menor en Estados Unidos siempre nos afecta. Va a depender de cómo termine el cuento. Lo que hemos visto en el contexto de esa crisis de los tres bancos en los Estados Unidos, la reacción desde Europa fue inmediata. Me pregunto si esto no podría generar un efecto similar en el corto y mediano plazo del crecimiento de la economía mexicana. Hoy nos acompañan mis colegas Beata Wokna y Carlos Elizondo. Y bueno, llevamos prácticamente 2 semanas con estas noticias sobre las dificultades que han enfrentado la banca en los Estados Unidos, iniciando con la bancarrota y el rescate del Silicon Valley Bank, el rescate del Signature Bank y del First Republic Bank. Este rescate de 3 bancos en menos de una semana ha puesto en tela de juicio la estabilidad del sistema bancario. Por su parte, en Europa, particularmente en Suiza, atestiguamos el colapso de un banco de gran envergadura llamado el Credit Suisse, que ya fue comprado por su rival, el UBC. Ahora bien, en México, si bien dominaba en la agenda las tensiones entre México y Estados Unidos con respecto al narcotráfico y el fentanilo, también se llevó a cabo la 80ª Convención Bancaria, en donde, por supuesto, estos temas no dejaron de estar en boca de todas y todos los presentes y elevó las expectativas de qué dirían el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O y Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México. Beata, ¿cómo viste sus reacciones ante las crisis bancarias que presenciamos? Yo creo que desde México hemos visto, sobre todo los mensajes tranquilizadores, y eso se notó también justamente en la convención bancaria, que ha habido la participación de los actores políticos que has mencionado, más obviamente los representantes de todos los bancos y entidades financieras que existen en México, que es alrededor de 50, más o menos 46, casi 50 entidades financieras y bancarias. Y la verdad es que ha habido ese mensaje tranquilizador, subrayando pues la estabilidad y la fortaleza del sistema bancario mexicano, lo cual pues es un mensaje muy bueno, yo diría, y parece que también responde a la realidad, lo cual es aún mejor si lo vemos desde esa perspectiva de las posibilidades que podría tener esa situación que se originó en los Estados Unidos en el sistema bancario mexicano, ¿no? O sea, parece que en ese sentido, las regulaciones sobre los bancos y entidades financieras mexicanas son bastante sólidas y fundamentalmente impiden la caída de los bancos. Además, pues hay experiencias mexicanas previas que han generado pues esa situación de que pues se está intentando prevenir antes de llegar a una situación crítica, una situación de crisis. Y eso yo creo que es positivo en sí mismo, aunque pues no cabe duda que todos están observando obviamente con inquietud, con preocupación lo que pueda pasar, ¿no? Porque efectivamente la situación en los Estados Unidos y lo que pasa en Europa, que seguramente de eso hablaremos en un momento, pues hay que observarlo para que no nos sorprenda la situación, ¿no? Aunque de momento yo creo que está bien controlado el asunto. Ok, a ver, Carlos, desde tu punto de vista, ¿es creíble lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador de que allá en Estados Unidos pueden quebrar los bancos y aquí no pasa nada o pasan cosas buenas? Hola, Azucena. Buenas no. Veamos cuál es la parte que nos va a acabar costando si esto nos sale muy, muy mal, porque tampoco sabemos cómo va a acabar el cuento. Entonces, supongamos, que creo que es el escenario más probable, Azucena, que esta crisis en Estados Unidos es contenida, la subida de tasas de interés continúa y el crecimiento de Estados Unidos se ve un poco dañado por la incertidumbre, porque algunos de estos bancos o el sistema bancario va a prestar un poco menos, que estar más prudente, etcétera. Entonces, un crecimiento menor en Estados Unidos siempre nos afecta. Va a depender de cómo termine el cuento. Lo que sí es cierto, y es una gran diferencia frente al pasado,
es que esta crisis tiene una naturaleza que es algo que no se replica ni en el sistema bancario mexicano ni en los bancos grandotes de Estados Unidos, y eso hace que el juego sea muy distinto que en el pasado. Deje explicar por qué. Centrémonos en el banco más grande que quebró, el Silicon Bank Valley. Este banco es un banco que le prestaba al sector tecnológico, a los startups, que ayudaba a que muchos de estos arrancaran, pero por el ecosistema que duró tantos años, estos startups, aun si no estuvieran ganando dinero, muy pronto se llenaban de nuevo capital porque había un gran apetito por invertir en ellos. Entonces empezaban a invertir su dinero en el Silicon Valley, pues hay una cuenta de cheques, pero los intereses estaban muy abajo, o en un depósito, un plazo mediano, lo que fuera. Y este banco, que no podía prestar más porque sus clientes tenían capital y porque es un banco muy particular, no es uno que tenga así una presencia estatal muy grande, ponía este dinero en tasas, en CETES, los gringos, o sea, en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Parecía una apuesta sin problemas. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando suben las tasas de interés, estos instrumentos que son seguros, te los van a pagar a los 10, 20 años cuando venzan. Como suben las tasas de interés, el precio de los mismos caen, entonces el banco tiene una pérdida nominal, es decir, en el papel, en el balance, pues esto que valía 100, ahora vale, no sé, 90, y como es tan masiva la cantidad de depósitos que tienen y de treasury bills que compraron, se ve que el banco está con problemas. No es un problema de liquidez, es un problema contable, pero si la gente se asusta, empieza a sacar su dinero, como más el grueso de estos depósitos son muy grandes, no están cubiertos por el seguro de depósitos, que en Estados Unidos tiene un límite de $300,000, si recuerdo bien. Entonces viene una corrida contra el banco y eso desata lo que vimos. En México, los bancos están regulados distinto, dependen mucho menos, tiene una base de depósitos más amplia, pero sobre todo esta es la diferencia más importante. Cuando compran bonos, no los tienen que reflejar a su precio de mercado. Entonces, si las tasas de interés subieron, como fue el caso en México, a lo mejor valen menos, no tienen tanta implicación contable y sobre todo tienen instrumentos de más corto plazo. Entonces, el balance de los bancos mexicanos está muy bien, y mientras no haya una inestabilidad brutal en los Estados Unidos, no creo que nos vaya a afectar de forma importante. Perfecto. Entonces, digamos, los bancos mexicanos mandan buenas señales, tienen buenas regulaciones y nos podemos sentir medianamente tranquilos. Además, Azucena, perdón, el grueso de los depósitos en México están cubiertos por el seguro el seguro a los depositantes, porque es muy alto relativo a nuestro ingreso medio. Entonces, el riesgo es muy bajo, y también el riesgo en los bancos de Estados Unidos, porque los bancos de Estados Unidos grandes están regulados mucho más estrictamente, entonces tenían que tener mayor reserva de capital. Es un banco mediano que le aligeraron la regulación en el gobierno de Trump, y eso en parte explica el problema en el que estamos. Muy bien, oigan. A ver, Beata, pues vámonos a nivel internacional. ¿Qué es lo que está pasando? Si bien hoy estamos más tranquilos, digo, esto no ha terminado y mañana se espera una reacción por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, ¿qué factores se conjugaron para que en estos días estemos experimentando esta turbulencia financiera? Que si bien, como menciona Carlos, pues no es como en otros años, no creemos que esto realmente vaya a generar una gran recesión como la del 2008, pues yo creo que sí nos sorprende y de alguna manera pues amenaza un poquito al menos la confianza de los depositantes, de los inversionistas y probablemente también, no sé, a ver, ¿tú qué opinas de las y los ciudadanos de pie? Pero, ¿qué fue lo que lo generó? Y digamos, ¿tenemos que estar preocupados por lo que está pasando a nivel internacional? Mira, desde el año 2008, cuando estalló la gran crisis financiera causada por el banco estadounidense Lehman Brothers, pues la verdad es que han pasado varios años. ¿Han pasado cuántos años? Como 15 años, ¿no? Pero el recuerdo de esta crisis financiera es muy fuerte en los Estados Unidos, no cabe duda, pero yo diría aún más fuerte en Europa, en la Unión Europea, donde casi se cae la eurozona, básicamente por esa crisis financiera. Y sí, efectivamente, el contexto es muy distinto porque la crisis de hoy surge a causa de otros factores, por una parte, factores que son más controlables, podríamos decir, hasta cierto punto, pero por otra parte, esa crisis de hoy
para esta crisis de hoy también el mundo está mejor preparado. Y yo creo que eso es el asunto crucial a la hora de analizar y a la hora de pensar sobre el posible contagio en el contexto de esta crisis. Y déjame hablar, Azucena, justamente sobre el contexto europeo, porque, como digo, en 2008, entre 2008 y 2010 empieza la crisis financiera. Bueno, hay una crisis financiera en la Unión Europea. Grecia está al borde de bancarrota, de hecho está en la bancarrota. Se está pensando, incluso hablando de la salida de Grecia de la eurozona, lo cual significaría o arrastraría a otros países de la eurozona a una crisis profunda. Y la Unión Europea, la eurozona, no estaba preparada para solucionar esa crisis financiera. Entonces, entre los años 2008, 2010, de hecho 2014, o sea, son casi 6 años en los cuales se están creando los mecanismos de la respuesta de la eurozona a las crisis financieras. Y si se logra crear esos mecanismos, que básicamente son dos, es el mecanismo de defensa contra las crisis financieras, que permite contraer préstamos a la Comisión Europea en el marco de la eurozona, obviamente, para, en caso de que los países de la eurozona tengan problemas, pues puedan contar con esos préstamos adicionales. Y por otra parte, otro mecanismo muy importante que es unión bancaria. Unión bancaria en la cual están todos los países de la eurozona, que reúne a más de 8.500, 8.600 bancos y que de alguna forma pues establece las reglas comunes para estos bancos y también cierto fondo en caso de que alguno de esos bancos caiga. Por eso hoy en día no escuchamos sobre los problemas de los bancos en los países de la eurozona, que son hoy en día 20 países, o los países de la Unión Europea, que son 27. Hoy escuchamos sobre el problema de Suiza, que no está en la Unión Europea. Porque claro, se está, digamos, mandando sola Suiza con su sistema bancario, obviamente, que es muy reconocido, muy estable, ha sido considerado como un sistema muy confiable, con una autoridad financiera también muy confiable, pero resulta que uno de estos bancos suizos, Credit Suisse, ha tenido problemas durante los 2 últimos años de otra naturaleza. No relacionada tanto con, digamos, lo que ha pasado hoy en día en los bancos estadounidenses, pero bueno, un mal manejo en cuanto a las inversiones. Y a raíz de eso, pues obviamente la crisis financiera en los Estados Unidos, mejor dicho, el problema de los bancos en los Estados Unidos, pues genera estos problemas también, o visibiliza, mejor dicho, los problemas que ha tenido desde hace un par de años el banco Credit Suisse, y que pues resulta en que este banco básicamente va a desaparecer o ya está desapareciendo porque lo compró otro gran banco suizo, UBS. Obviamente no está solucionando totalmente el tema del banco suizo Credit Suisse, porque por ahí queda un tema pendiente de los bonos que estaba emitiendo este Credit Suisse, para los cuales no, pues garantías de que los que tienen esos bonos van a recuperar su dinero, etcétera, etcétera. Entonces sí queda por ahí un tema colateral que hay que observar. Ahora bien, lo que hemos visto en el contexto de esa crisis de los 3 bancos en los Estados Unidos, la reacción desde Europa fue inmediata, contrariamente a lo que pasó en 2008, cuando sí se tardaron un poco y dijeron, pues que los griegos se lo solucionen, ¿no? O un país que estaba, otro país en crisis, pues que se lo solucionen. Y tardaron mucho en generar mecanismos de respuesta. Ahora la respuesta fue inmediata. Hasta hubo presiones desde los países de eurozona para que el gobierno de Suiza respondiera también rápido, que por ahí había ciertos titubeos, ¿no? Entonces hay ese recuerdo bastante reciente, aunque pasaron 15 años de lo que pasó en 2008, para que efectivamente Europa pues respondiera de forma rápida a través precisamente de esas medidas en Suiza, o presiones hacia Suiza para que tomara medidas rápidas y no se extendiera eso hacia otros bancos europeos. Más obviamente todo lo que se hizo en esos mecanismos de prevención y protección contra las crisis financieras. En ese sentido, Europa está observando, aunque yo diría obviamente con cierto temor, porque nunca se sabe hacia dónde pueden salirse las crisis o hacia dónde pueden ir las crisis financieras. Muy interesante. Algo que me parece sorprendente
a diferencia de hace 15 años, pues cómo estamos viendo que las regulaciones y todos estos mecanismos de alguna manera están funcionando y donde no, pues están viendo consecuencias. Bueno, pero de todas formas, ante este contexto que nos plantea Beata, Carlos, y que vemos que pues, realmente está controlado o bastante controlado, ¿habría algo más que hacer? Digo, por otro lado, esto también me lleva a pensar en lo que se ha estado hablando de la inflación, que también es uno de los motivantes que generó probablemente esta caída en estos bancos, principalmente en los Estados Unidos, de corte mediana. Entonces, una pregunta es, ¿estas medidas han sido las correctas? Y me refiero al tema de la salsa en las tasas de interés. Mira, Susana, había que subir las tasas de interés. De hecho, lo que más se le critica a los bancos centrales es que se tardaron en subir las tasas de interés porque habíamos vivido tanto tiempo con tasas de interés bajas por una inflación muy baja que se construyó, los que hablan de política monetaria, los propios bancos centrales construyeron esta teoría de que esto era una inflación más por la oferta, por los problemas de los contenedores, una serie de cosas, y que no había que subir las tasas. La inflación se empezó a meter en el sistema y empezaron a subir las tasas quizá tardíamente. Pero la pregunta de fondo yo creo que es esa. ¿Esto cambia la estrategia de los bancos centrales respecto a la inflación? Porque el problema en políticas públicas en general es que una cosa puede beneficiar acá, pero te puede costar por allá. Y la gran diferencia ahora respecto al rescate del 8-9 es que las tasas de interés están más altas y están tendiendo a subir. El costo de rescatar en el 8-9 para el gobierno federal de los Estados Unidos y para la propia Fed era muy bajo porque las tasas de interés eran muy bajas. Hoy siendo las tasas de interés más altas, ahí hay un riesgo, un costo adicional, y yo creo que la Fed va a tener que balancear entre su objetivo de darle estabilidad al sistema financiero y el objetivo de contener la inflación. Tiendo a pensar, pero esto se sabrá muy pronto, que las tasas van a seguir subiendo, quizá a un ritmo menor, pero van a seguir subiendo porque tienen que mandar la señal de que les preocupa la inflación, porque en la teoría inflacionaria dominante hay algo que se llama expectativas de los ponedores de precios, y si tú mandas la señal de que la vas a contener, ayuda a contenerla. Pero para mí ese tema siempre ha sido un poco misterioso, la parte esta de las expectativas. Pero en fin, yendo a una cosa que vale la pena tener en cuenta, claro que ha tenido costos para México, en algún sentido, pues de repente se empezaron a preocupar otra vez quienes tienen atención en el mercado cambiario, porque hubo un cambio muy drástico, pasó de menos de 18 el peso a casi 19, y esos cambios tan drásticos pues generan un poco de preocupación, pero nada que ver con lo que vimos en el 2008, 2009, por lo que ya se explicó. Ahora, el cuento no ha terminado, y eso hay que tenerlo bien claro. Cada vez que tienes una crisis como esta, pequeña, mediana o regular, tienes que tomar decisiones que tienen consecuencias. Voy a señalar solo dos. La primera gran duda que tiene todo regulador bancario es, ¿tú quieres que los bancos que se administran mal, pues quiebren? Pero si siempre los rescatas, los ahorradores no tienen ningún incentivo de estar vigilantes, y aunque en este caso los dueños van a perder todo el capital, la señal que mandaste ahora es que cualquier banco, no importa de qué tamaño son sus depósitos, de hecho la señal que están mandando hoy la Secretaría del Tesoro en Estados Unidos, están sus ahorros protegidos. Están cambiando la lógica con la que se había construido la regulación post-2008-2009, y esto tiene consecuencias fiscales porque hay que pagar por esto, o habrá que, vía el seguro de puesto en Estados Unidos, hacer que los ahorradores paguen por lo que hoy está metiendo el gobierno. Eso es una. Y la otra que dijo Beata, que es bien importante en explicar un poquito mejor por las consecuencias que puede tener. Los bancos están construidos bajo una lógica de prestan dinero a terceros, tienen capital de terceros, pueden quebrar, pueden perder valor, y hay como unas reglas de prioridad. Lo primero que se tiene que acabar es el capital. Cuando se acabe el capital, dejo de pagar un cierto tipo de bonos. Si todavía me falta dinero, dejo de pagar otros, y al final están los ahorradores, ¿no? Los cuales suelen estar protegidos de alguna forma por los gobiernos. Lo que los suizos hicieron, y están haciendo, las autoridades suizas hicieron, y está haciendo mucho ruido en los mercados financieros, de un cierto tipo de producto que se llama, son unos bonos que se llaman COCO en inglés, que lo que significa es son bonos que son como capital casi, pagan un poco más de tasa de interés porque
y surge de las regulaciones post-2008 para darle más capital a los bancos, se les permitió emitir un tipo de bono, pero lo que los suizos hicieron fue, en vez de primero decirle a los dueños de Credit Suisse, pues no vale nada tu banco, le pagaron 3.3 miles de millones de euros por transferírselo a su enemigo histórico, que es UBS, pero el siguiente franja de capital, que es estos bonos, le dijeron, lo tuyo ya no vale nada. No es que a ver si valen, ya no valen nada. Y los que tienen ese tipo de bonos van a por litigar con el gobierno suizo. En otros lugares del mundo que existe ese bono, bueno, en Estados Unidos y en Europa que existen bonos como estos, están con mucha volatilidad. Y habrá que ver qué hacen las autoridades. No me parece que vaya a tener un riesgo sistémico, pero nunca se sabe. El problema con las crisis es que las atiendes con los instrumentos que construiste en la última crisis y a lo mejor no te cubren para los problemas de la nueva crisis. Sí, totalmente. Yo pienso también en qué podría pasar en un caso similar, hipotético, en los bancos mexicanos, ¿no? Pues en México, como bien lo decían, los bancos están más regularizados, no se salieron de esta línea, no se han salido como los bancos medianos en Estados Unidos, pero sí seguimos teniendo esta política del control de la inflación, aumentando tasas de interés. Me pregunto si esto no podría generar un efecto similar en el corto y mediano plazo del crecimiento de la economía mexicana. Y también por ahí leí de parte de la profesora de economía en Monterrey, Gabriela Siller, ella decía que es además jefe del Banco Base, que el alza en el precio del oro y las caídas en el mercado de capitales son evidencias que el mercado financiero percibe la posibilidad de crisis. Entonces, ante este tipo de señales, las y los mexicanos nos tenemos que preocupar porque pudiera pasar algo en el futuro con nuestra economía. ¿Vamos a experimentar crecimiento o no? Azucena, yo creo que desde cuando entramos en la crisis de COVID-19, con el año pasado, el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, pues básicamente estamos en una situación muy, muy complicada económicamente hablando y una situación tan complicada que llevamos quizás décadas sin experimentar ese cruce de factores que afectan negativamente el crecimiento económico, ¿no? Y además que han generado inflación, que no se ha vivido también desde hace pues varios años. En ese sentido, pues esa crisis de los bancos, de los 3 bancos en los Estados Unidos, es también pues el reflejo de este contexto económico muy complicado que ha obligado a tomar medidas como la subida de tasas de interés que han generado obviamente pues problemas a algunos bancos. Esta semana es una semana muy importante porque llega justamente después de la caída de estos bancos de los Estados Unidos, y esta semana, además de la decisión de Fed, pues varios bancos centrales de diferentes países van a tomar decisiones respecto a las tasas de interés, ¿no? O sea, es el caso de Brasil, de Suiza, Noruega, Turquía, Taiwán, Reino Unido, obvio reunión también en la Unión Europea, en la eurozona. Entonces, vamos a ver hacia dónde van a ir las medidas de los bancos de los bancos centrales para contrarrestar la inflación, porque eso era durante los últimos meses la principal preocupación, bajar la inflación. Y parece que sí se ha logrado aquí cierto bajón de la inflación, por lo que se ve en los indicadores tanto de los Estados Unidos, de México, de la Unión Europea, y se han mejorado en esos 3 primeros meses las perspectivas de crecimiento. Y son indicadores que ha dado el Fondo Monetario Internacional hace como un mes más o menos, mejorando sus perspectivas de crecimiento. Ahora bien, si a eso sumamos precisamente el factor de los bancos que caen, pues tiene que haber cierto ajuste en la estrategia de los bancos centrales y obviamente todo eso pues puede afectar el tema del crecimiento económico. A todo eso hay que sumar obviamente el tema geopolítico de que la guerra de Rusia contra Ucrania sigue y estamos pues ahí con la misma situación sin ver aparentemente pues una solución rápida. Entonces yo la verdad es que no esperaría este año que haya un repunte de repente de crecimiento, porque eso no se esperaba en ningún caso,
como mucho, ojalá nos mantengamos con las perspectivas de crecimiento de febrero de este año que nos dio Fondo Monetario Internacional, que son ligeramente mejores que dio a finales del año pasado. Y si llegamos a mantenernos en esa posición, eso significa que no empeoramos. Pero la verdad es que en esos momentos es muy difícil prever si realmente pues vamos a tener esa situación de status quo o hasta qué punto esa crisis de los 3 bancos y del cuarto en Suiza pues nos afectará más en el crecimiento obviamente ajuste a la baja en ese contexto. Para México la situación económica de crecimiento pues no es nada buena, no cabe duda, porque se prevé como 1.7, 1.9, si no me equivoco, de crecimiento para este año, pero hay otras circunstancias que generan como una ventana de oportunidad, que es obviamente la regionalización de las cadenas de proveeduría, el tema de nearshoring, que inesperadamente lleva a México a encontrarse, a situarse en esa posición privilegiada al lado de los Estados Unidos. Y eso es el punto que pues hay que aprovechar y eso generaría crecimiento probablemente, pero ya para el siguiente año o siguientes años, lo más posible. Muy interesante, Beata, esto que comentas y pues ya estamos a punto de terminar y me gustaría que entonces reflexionáramos sobre qué podemos hacer en nuestro país para crecer, porque no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo hace, pues, no sé, unos cuantos años, veía que las tasas de crecimiento eran positivas cuando hablabas del 8%, del 10%. Hoy en día, pues claro, después de la pandemia y de la situación coyuntural que hemos estado platicando, vemos que si te están diciendo que vas a crecer un 2.5%, un 3%, ya te das por satisfecho, incluso en Estados Unidos. Entonces, ¿creen que volvamos a tener esas expectativas altas de crecimiento en los próximos años? ¿O hasta cuándo las vamos a tener? Y ya nada más para pensar en México, si no nos tenemos que preocupar por los bancos, si la banca está sólida, si han tenido ganancias, ¿qué sí tendríamos que hacer para pues no caer en lo que podría ser una posible crisis económica? Carlos. ¿Quieres otro programa o en los 3 minutos que nos quedan? Pues yo creo que le vamos a tener que seguir, pero un resumen rápido. Para hacerlo muy, muy breve, porque no hay forma de contestar eso en 3 minutos. Una presión, hace años que no crecemos 8%. Yo creo que la última vez que crecimos 8% habrá sido en el 80, y luego vino lo que vino. Lo que teníamos del 2000 para acá, o sea, la crisis del 81, del 82, la nación de la banca, etcétera. Lo que hemos tenido hasta llegar a este gobierno era un crecimiento que yo lo llamé mediocre hace años en un libro. Mediocre era entre 2 y 3%, y el presidente como candidato nos prometió que íbamos a estar creciendo más del 5% en promedio y con un cierre al final de su administración del 6%. COVID hace difícil la comparación respecto al pasado, pero la mala noticia es que el PIB, todo lo que generamos de riqueza que había cuando el presidente llegó al poder, es más o menos el mismo que tenemos hoy. Es decir, el crecimiento promedio, no per cápita, la población ha seguido creciendo, es de 0. Entonces yo me conformo con llegar de regreso al crecimiento mediocre. Ahora, también es cierto que el crecimiento ha sido mejor de lo que los analistas esperaban. El año pasado los analistas fueron moviéndose a lo largo del año, pero veían un 2022 más sombrío y acabó creciendo un poco más de 3. Ahora, como dijo Beata, se espera 1.7 por ahí y va a depender de lo que suceda, pero los primeros datos indican que algunas partes de la economía están jalando, algunas las que dijo Beata por el nearshoring y otro el propio consumo, porque una cosa que la política gubernamental ha hecho bien es que ha permitido un aumento en los salarios reales. No es tanto, el mínimo sirve, porque casi nadie gana en la economía formal mínimo, pero ha generado vía control del abuso que era la subcontratación de empleados y por temas de organización sindical que vienen con el TEMEC, ha ayudado a que el salario real se haya defendido, incluso por buena parte de esta administración ha subido. Pero creo que regresaría al tema del programa, que es, ¿hoy los bancos están sólidos en México? Sí. ¿Hay una posibilidad de crisis financiera con lo que hoy hemos visto en Estados Unidos? No. ¿Las cosas pueden cambiar? Pues sí, si es una crisis mundial horrenda y la gente entra en pánico, un poco lo que citabas de Gabriela Siller,
sí hay una cierta subida en el precio del oro que te indica que hay ciertos actores que están tratando de protegerse por ahí, pero no es un precio del oro tampoco desbocado, entonces no hay ahí un elemento como de pánico en el mercado, pero bueno, estas cosas nunca se saben hasta que pasan, pero hoy tenemos una banca que por todos los indicadores está sólida. Gracias, Carlos. Beata. Solamente pues hay que observar, ¿no? Hay que observar y eso es lo que están haciendo hoy los principales actores económicos, bancarios, financieros, porque tienen esas experiencias muy negativas de hace algunos años y yo creo que eso ha ayudado mucho a frenar que la caída de los 3 bancos de los Estados Unidos y el de Suiza se extienda de forma más amplia y de forma más rápida, ¿no? Pero sí, hay que observar porque las crisis financieras nacen a veces de una forma totalmente inesperada y nos pueden sorprender. Ojalá no sea... Si fueran esperadas, no habría crisis. El problema es que Sí. siempre salen en las partes inesperadas. Bueno, sí, es cierto, pero bueno, ya sabemos cómo fue, entonces aquí ahora con cualquier, digamos, caída del banco se encienden las alarmas rojas, ¿no? Y eso pues quizás nos ayuda un poco a ser más cautelosos y tomar decisiones de forma más rápida de lo que lo hubiéramos hecho sin sobrevivir el 2008, que para algunos países en Europa duró casi hasta 2018. Wow. No, pues muchas gracias a ambos por todo esto que nos comentan. Me parece que nos quedaremos observando a ver qué será el próximo tema para la próxima semana. A ver si es algo que nos esperemos o algo totalmente distinto, ya lo veremos. Recomendamos y les pedimos a nuestros escuchas que nos hagan preguntas, que nos propongan temas, por supuesto a través de nuestras redes sociales, que es C-Sociales Tech. Ahí estaremos y pues muchas gracias por todo esto. Se despide Azucena Rojas y Carlos Elizondo y Beata Wagner. Muchas gracias. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.